Bendiciones y bienvenidos nuevamente a su programa Voz que Prepara el Camino. Yo soy el profeta Jaciel Agramonte y hoy tenemos un programa muy importante. Continuamos con la serie hablando acerca del reino de Dios y hoy vamos a tratar un tema súper importante acerca de cómo gobernar desde las casas, cómo dirigir, gobernar o administrar desde las casas. Espero que sea de gran bendición para tu vida. Una de las enseñanzas más interesantes acerca del reino de Dios tiene que ver con la cultura de las casas. Dios, desde el principio, como hemos hablado en algunos de nuestros programas, ha centrado su atención, su deseo y su corazón en lo que sucede alrededor de la atmósfera de una familia. Todo el diseño eterno está conectado a una cultura familiar. Y dentro de esta cultura familiar es donde estamos enseñando lo que es el reino de Dios. Cristo no enseñó el reino de Dios desconectado del ambiente de paternidad o del ambiente de familia o del ambiente de las casas. Entonces, como tal, queremos entrar profundamente a este concepto para poder entender algunas de las cosas o de las dinámicas que se presentan alrededor de lo que significa gobernar. Porque el reino de Dios tiene que ver con un sistema, con un diseño o un modelo del cielo revelado dentro de la tierra. Y este modelo tiene que ver o está conectado a lo que significa las casas. Todo el ambiente apostólico comenzó en las casas y en las mesas. Cristo comenzó en las mesas y terminó en las mesas. Entonces, así como en este programa voy a hablar acerca de cómo gobernar desde las casas, en el siguiente programa voy a hablar acerca del misterio o los secretos de las mesas, porque toda impartición profética comenzó en las mesas y concluirá a las mesas. Así que quiero hablar acerca de esto. Lo primero que quiero enfocar es que el propósito central de Dios en la creación fue la familia. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, dice no es bueno que el hombre esté solo, y dice que le creó una ayuda idónea, una esposa, y al crear la esposa también le dio un núcleo familiar para poder establecerlo en el ámbito de gobierno. La Biblia dice que lo primero que Dios hizo antes de todo esto fue que lo estableció a Adán en un nivel de autoridad. Y cuando le crea a la mujer, entonces lo establece en multiplicación. Para los que no entienden mucho el concepto, quiero explicar esto. La presencia de Dios no es más que su persona gobernando y dirigiendo nuestras vidas con su voluntad y su propósito. Ahora, ¿qué sucede? Dios nunca va a hacer nada en la tierra sino a través de su presencia o a través de su manifestación personal. Pero esta presencia solo se manifiesta cuando hay una estructura que la sostenga. Por eso cada vez que Dios quiso hacer algo en la tierra, tomó un hombre y tomó una familia y hizo pacto con ese hombre para, a través de la estructura de su familia, Dios impregnar la tierra o impregnar su atmósfera con su presencia. Entonces, necesitamos realmente la presencia de Dios dirigiendo nuestras vidas, pero esa presencia no va a venir si no tenemos un lugar para poderla sostener. Y en este caso, ese lugar que Dios quiere que tengamos es nuestra casa, nuestra familia, nuestra atmósfera. Entonces, esa presencia desea dirigirnos y desea gobernarnos, pero no podrá establecerse ese gobierno de manera genuina si no tenemos un lugar para que esa presencia descanse. Ahora bien, ¿cuál es ese lugar? ¿Cuál es la agencia que manifiesta o el motor que lleva e impulsa lo que Dios quiere hacer en la tierra? Ese motor es la familia, porque el diseño o la corona que se le dio a Adán como parte de la creación o como gerente de la creación fue multiplicación. Entonces, todo el diseño que Dios le estableció a los hombres estaba conectado a preservar una familia, preservar su familia en la tierra y manifestar su reino como un agente o como una agencia gubernamental del cielo. Entonces, todo el concepto divino desde Adán hacia adelante fue un concepto que trabajó el diseño de casa y familia.
Casa es un lugar o una habitación en donde se puede vivir, pero familia es el motor que impulsa esa casa o esa atmósfera. Todo el concepto divino de la agencia está conectado a familia. Por eso es que usted ve que el diseño que Cristo revela en la tierra es el Padre y el Hijo, el Padre y el Hijo y el Espíritu. Por eso en el mundo natural el concepto de familia es padre, esposa e hijos. Porque el ambiente familiar es un ambiente espiritual a través del cual Dios establece el diseño del cielo como si estuviéramos viviendo el cielo, pero dentro de la tierra. Por eso el ataque más profundo de esta época del siglo XXI en la sociedad está directamente ligado a la familia y al matrimonio. Por eso los adulterios, las fornicaciones, la prostitución, todo el ambiente de violación, de maldad, está atentando directamente contra el diseño familiar. Por eso es que la Biblia revela que en el tiempo postrero, la manifestación del espíritu del anticristo es un espíritu que viene para quitarle al hombre inclusive el deseo de las mujeres y que viva un deseo contra natura. Porque todo lo que opera en un diseño contrario a Cristo es el diseño del anticristo. Pero ese diseño del anticristo a lo que quiere golpear es el diseño de la familia, el diseño de pareja. ¿Por qué? Porque el diseño eterno de Dios con la tierra es un diseño paternal, de padre e hijo, y de familia, papá, mamá e hijos. Entonces, en este tiempo, en esta reforma, estamos viviendo una estación de la iglesia. Primero vivimos la estación carismática, luego vivimos la estación apostólica, y este tiempo está revelando que estamos entrando en la estación de los hijos. Entonces, esta estación tiene un sistema o un diseño de operación. Bíblicamente hubo este mismo modelo o este mismo diseño. Comienza, número uno, levantando, constituyendo un padre. El diseño abrámico explica que Dios levanta un hombre con una promesa y le dice: yo te voy a hacer padre de multitudes. Por eso, para poder establecer el diseño de Dios sobre casas espirituales, sobre casas apostólicas o proféticas, lo primero que Dios hace es tomar un hombre y darle una promesa, porque a través de esta promesa Dios va a perpetuar su diseño para sus generaciones. Esta promesa, el segundo punto que explica esto, es que esta promesa es una promesa que viene para trabajar desde el diseño de este hombre que Dios le dio una promesa para replicar como una semilla profética sobre los hijos. Entonces, el diseño comienza con un padre, pero luego viene lo que llamamos la ley de la replicación. Y es que este padre reproduzca en sus hijos lo que él recibió desde el Espíritu. Lo que dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 18 es que Dios dice: yo no voy a hacer nada en Sodoma y en Gomorra sin decírselo a Abraham, mi amigo, porque él le va a enseñar a sus generaciones después de él a caminar en justicia y a vivir para mí. Es decir, Dios sabía que el diseño que le había revelado a Abraham era un diseño que iba a ser replicado generacionalmente. Entonces, ¿por qué Dios levanta un hombre o un padre de familia? Porque el padre de familia lo que hace es que sirve como un tope modelo, como un modelo espiritual para los hijos. Y los hijos que están viendo a ese padre que honra a Dios, que ama a su esposa, que camina en justicia, ellos van a replicar ese mismo diseño sobre ellos y sobre sus generaciones. Por eso es que Dios está tan interesado en concertar y en guardar el pacto de amistad con un hombre. Porque en la cabeza, este hombre que opera como cabeza federal de su generación, va a reproducir el diseño del cielo en la tierra. Porque el diseño del cielo no es más que hacer en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, ¿por qué Dios le da a este hombre el pacto y entonces también le da la semilla? Porque Dios sabía que este hombre iba a guardar generaciones, que en él, en el depósito que Dios le había entregado a este hombre, iban a ser guardadas todas las naciones. Por eso es que Dios le dice a Abraham: Abraham, en ti serán benditas
todas las naciones, todas las familias de la tierra, porque el diseño de Abraham no era un diseño que era un hombre que ministraba multitudes, no era un hombre que ministraba mujeres o hombres, no, era un hombre que bendecía familias, porque el diseño del cielo tiene que ver con la familia. Por eso es que todo el sistema que usted ve en la tierra tiene que ver con casas. Y uno de los puntos que quiero tratar aquí hoy es que el diseño de Dios está enfocado en las casas. Respeto mucho el concepto de los templos. De hecho, en el tiempo que estuve pastoreando, durante un tiempo largo, siempre nos congregábamos en templo y respeto ese diseño. Pero cuando tú vas a la palabra, el diseño de la Biblia tiene que ver con las casas. La Biblia dice que Dios le habla cuando Josué está decidiendo, entregando heredades. Escúchame bien, no había ahí templo, no había yeshiva, no había ningún lugar en donde congregarse. Y él dijo lo siguiente: ustedes pueden escoger hoy a quién servir, pero yo ya he decidido lo que voy a hacer. Mi casa y yo vamos a servir al Señor. Mientras, escuche bien, Dios está buscando hombres que se levanten con una palabra como la de Josué. Pero esta palabra es la palabra siguiente: es que no es un propósito mío. Y Dios quiere que saques de tu espíritu la exclusividad de que es tu ministerio. No, es tu familia ministrando al Dios eterno. Él dijo: mi casa y yo serviremos al Señor. A partir de aquí comenzó un tiempo muy poderoso donde se inaugura un sistema espiritual que estaba en Israel, y es que Dios hacía pacto. Ya no hacía pacto con un hombre, hacía pacto con su casa. Por eso es que la Biblia dice que David, Dios le dice: voy a hacer pacto, y de tus hijos, con tu casa voy a hacer pacto, y de tus hijos se levantarán reyes sobre la tierra. Porque el diseño de reinado, de gobierno, de autoridad, el lenguaje de los reyes comienza en las casas. Por eso es que la Biblia dice que dice que Salomón obtuvo riquezas, poder, autoridad, pero hay algo que usted no sabe. Según algunos escritores dicen, la madre de Salomón tenía más de 1000 mujeres orando constantemente por Salomón. Tenía intercesoras, mujeres que intercedían y que oraban constantemente por la vida de Salomón. Es decir, el nivel de autoridad, de formación, de capacitación espiritual comienza en las casas. Y este es mi ejemplo. Yo me crié en una iglesia, obviamente conservadora, religiosa. Crecí en un ambiente cristiano, una iglesia pentecostal muy hermosa. Pero donde yo aprendí a orar no fue en la iglesia, fue en mi casa. Mi madre me enseñó a orar, mi mamá me enseñó a leer la Biblia. Mi papá me regaló mi primer libro que leí cristiano. Porque la cultura de formación del Espíritu en la vida de los hijos de Dios comienza en las casas. Por eso cuando Dios quiso separar a Aarón, dice la Biblia: yo separaré el sacerdocio, pero será Aarón y sus hijos, y será la casa de Aarón la que me va a servir. ¿Por qué? Porque Dios no hacía pacto con un hombre, hacía pacto con una casa y una generación. Por eso cuando Dios le habla a Elí acerca de sus hijos, dice: yo raeré a Elí y a toda su casa. Porque la conexión espiritual, la manifestación de lo del reino viene sobre tu vida, pero también afecta a tus hijos y a tu descendencia. Y así mismo como tú puedes transferir herencia espiritual buena, de mantos, palabras proféticas, la unción del profeta muchas veces pasa a sus hijos, o la mayoría de las veces. Pero asimismo también tú puedes transferir un ADN incorrecto, una manifestación, una falta de carácter a tus hijos o a tus generaciones. Cuando la Biblia habla del juicio de Dios en Egipto, dice: yo voy a hacer juicio sobre Faraón y toda su casa. Porque inclusive las manifestaciones de juicio venían no sobre un hombre, sino sobre su generación. El día que Dios decidió destruir a Acab, dice: yo destruiré a Acab y a toda su casa. El día que Dios decide juzgar al hombre que tome el anatema, dice que Dios lo destruye a él y destruye a toda su casa, a todos sus hijos. Porque Dios crea propósitos eternos donde Dios valida la vida del hombre y la de sus generaciones.
Si quieres desarrollar tus dones espirituales, activar tus sentidos o simplemente crecer en la capacidad de escuchar a Dios, la Escuela de lo Profético es el lugar correcto para ti. Con una amplia gama de formación que va desde la interpretación de sueños, adoración, profetas, videntes, hasta cómo operar en la sanidad y liberación. Si estás dispuesto a ir más lejos de tu llamado, llámanos o escríbenos al WhatsApp a los teléfonos 787-410-2828 en Puerto Rico y 849-621-3010 en República Dominicana, o búscanos en la web www.escueladeloprofético.com. Escuela de lo Profético, para ir más lejos en el ámbito del espíritu. En la antigüedad, en la cultura hebrea, existían tres figuras que eran las figuras principales en todo el sistema de respeto, de honra, que podía, en la dinámica de honra que se utilizaba en la atmósfera de Israel. Estaba número uno los padres, a quienes las personas respetaban por el contexto de la Torá, que decía que honres a tu padre y a tu madre. Número dos, estaban los profetas, a quienes se respetaban en el mismo nivel, o se honraba en el mismo nivel en el que honrabas a un padre. Pero también estaban los rabinos, que eran las personas que estaban para desarrollar el talento, la capacidad de un joven o de un adolescente, y había un deber para respetarlo. Inclusive, no solamente en la cultura hebrea, en la cultura asiática, el único ser al que el rey le hace reverencia en la cultura asiática es al maestro. Entonces, estas figuras de autoridad son figuras que yo les llamo figuras de sustitución. Cuando el padre no está o cuando el padre no funcionaba, podíamos ver la activación o la actividad de un profeta. Por ejemplo, vemos un Eliseo que ora por el hijo de la tsunamita y lo abraza y dice que Dios despierta al niño, Dios lo resucita, aunque es bien larga la historia. Pero en el contexto espiritual, el niño, el nombre del niño era Habacuc, que significa el que es abrazado por su madre. Cuando el profeta lo resucita, el niño comienza a llamarse Habacuc, que significa aquel que recibe dos abrazos. ¿Por qué? Porque en esta atmósfera en donde él había muerto, el padre no pudo hacer nada. Pero la madre tomó al profeta y el profeta operó como un transmisor de vida, como una agencia de sustitución al padre que era el que lo había engendrado. Entonces, el maestro también operaba porque el maestro era el que formaba, el que adiestraba y el que desarrollaba las capacidades del hijo. Entonces, cuando vemos toda esta atmósfera, podemos ver la manifestación del Espíritu Santo y la manifestación de Dios desde la antigüedad, trabajando el concepto de las casas y el concepto de la paternidad y el concepto de la honra. Ahora bien, quiero abordar algunos puntos que sé que van a bendecir tu vida y van a ensanchar tu entendimiento acerca de lo que es el gobierno a través de las casas. Y voy a hablar acerca de ciertos elementos de gobierno que hay que mirar, que hay que observar a la hora de hablar de gobernar desde las casas. Una de las cosas que tenemos que tocar para hablar específicamente acerca de los elementos de gobierno a nivel de las casas es tocar el sacerdocio masculino. Dios estableció al hombre como sacerdote de la familia, como cabeza, como la parte gobernante dentro de la esfera familiar. Y una de las cosas o de los atentados que más hemos visto a través de los medios de comunicación, a través de la sociedad o de la cultura social que estamos viviendo ahora, es un ataque a la masculinidad, al propósito de ser cabeza, a la hombría. Y hombría no es que tú ejerzas fuerza o violencia sobre la mujer. Hombría es que tú entiendas tu papel de dador dentro del reino y tu funcionalidad. El hombre fue creado con una funcionalidad como proveedor, como asegurador, como el que cuida a la familia, como el que guarda, como el que está vigilando, el que está pendiente. Y cuando el hombre descuida su capacidad o descuida su legado o descuida su responsabilidad, ocurre lo mismo que ocurrió con Eva y la serpiente. Eva fue extraviada en sus sentidos, dice la Biblia, porque escuchó a la serpiente. Pero ¿dónde estaba Adán si a Adán se le había dado la responsabilidad de guardarla? Adán tenía la responsabilidad de guardarla, de cubrirla, de estar ahí para observar y cuidar a su esposa.
Entonces, cuando hablamos del sacerdocio del hombre, hablamos de un sacerdocio que se ejerce desde la plenitud del propósito que Dios te dio. Y el propósito que Dios te dio está conectado, ligado, enlazado a tu familia. Número 2, la segunda parte que tenemos que tocar es acerca de la mujer como ayuda idónea. No podremos hablar de un ambiente correcto si no hablamos del sacerdocio familiar, pero si no hablamos del rol de la mujer. El rol de la mujer es un rol muy importante porque mientras que el hombre opera como cabeza, la mujer opera como ayuda idónea y como corona del hombre. Cuando hablamos de ayuda idónea, literalmente es como cuando hablamos de una rosca o de un tornillo con una rosca. La rosca no va en contra del tornillo, aunque en el contexto hebreo se le llama ayuda en contra. No significa que es que va a estar para pelear, sino que es como un diseño diferente que se acopla dentro del diseño masculino. Aunque ciertamente la mujer ha sido puesta aunque ciertamente la mujer ha sido puesta para el deleite del hombre, pero es para que conectados juntos el hombre encuentre un ambiente donde pueda descansar y donde pueda asentar el gobierno. La Biblia dice que con sabiduría se edifica el reino. Pero escuche algo, los únicos o la única que tiene la autoridad de Dios para edificar en una casa es la mujer. Solamente 2 seres en la tierra entera pueden edificar. Dice que Dios es quien edifica la casa, y si Él no la edifica, en vano trabajan los edificadores. Pero dice el texto de Proverbios también que solamente una mujer sabia edifica la casa. Entonces, ayuda idónea no es solamente un deleite para mí como hombre, como varón. Una ayuda idónea es una mujer que opera en un nivel alto de sabiduría. ¿Dónde vemos mujeres que operaron en el nivel de ayuda idónea? La vemos en una Séfora que salvó a Moisés de que el ángel de Dios lo destruyera circuncidando a su hijo. Lo vemos en una Abigail que aconseja a David y lo libra de derramar mano, lo vemos en una Abigail que le habla a David y lo libra de derramar sangre inocente, o que su mano fuera manchada de sangre cuando ya estaba determinado el mal sobre un hombre. Entonces vemos el nivel de ayuda idónea en mujeres que operaron en altos niveles de sabiduría, en altos niveles de revelación. Entonces este nivel, escuche algo, hay gente que no entiende esto. La Biblia dice en el libro de Génesis: y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ese nivel o esa palabra significa texugá. Es que lo que tú deseas lo va a tener él. Él va a tener la supremacía, la autoridad, el gobierno, porque ciertamente lo que la mujer quería en el principio era estar por encima del hombre, no caminar en unidad, sino estar por encima, ser gobierno del hombre. Por eso es que dice: el deseo que tú tienes de gobernar lo voy a entregar a tu esposo y él va a gobernarte a ti en vez de que tú lo gobiernes a él. Pero cuando trabajamos en el diseño correcto del cielo, no hay un hombre y una mujer queriendo gobernar o queriendo dirigir, sino una unidad en el espíritu, un ejad en el espíritu, dirigiendo para establecer su reino sobre una nación. Por eso en el capítulo 7 del primer libro de Samuel dice que Samuel gobernaba a Israel desde su casa, porque su casa era un asiento profético. Su casa era un lugar de autoridad, de gobierno y de manifestación. Entonces, mientras que el padre opera en el sacerdocio, la mujer o la madre opera como ayuda idónea, como la mujer sabia, como la edificadora, como la que está, aunque esté detrás de bastidores, está cubriendo, como la mujer prudente, que guarda a sus hijos, que está pendiente de las cosas, que si comen, que si no comen, que cómo están los vestidos. La Biblia habla acerca de la mujer prudente. La Biblia habla acerca de la mujer de Dios, de la mujer edificadora. Pero entonces el rol de los hijos es necesario. La Biblia habla de que los hijos deben de estar en toda sujeción y obediencia. En una casa donde el hombre es sacerdote, la madre es ayuda idónea, pero los hijos son rebeldes, el orden de Dios no puede fluir. El orden de Dios no puede fluir en una atmósfera donde hay rebeldía. Por eso los hijos necesitan estar acoplados, estar conectados, estar viviendo en la misma dimensión de los papás.
Muchas veces los latinos, como vivieron situaciones difíciles de hambre, de escasez, de precariedad en su niñez, cuando llegan a la edad adulta quieren darle a sus hijos eso que ellos no tuvieron. Y muchas veces los consienten y hacen que se desarrolle en los hijos un carácter rebelde, desobediente, de vagancia. ¿Por qué? Porque criamos de la manera incorrecta, no corregimos en el momento que hay que corregir. La corrección, dice la Biblia, es lo que produce la obediencia. La Biblia dice que mientras que el hijo es bastardo, en nada difiere del esclavo, mientras que es inmaduro, ¿verdad? Pero que cuando el hijo se queda sin corrección, es un hijo bastardo. Entonces, ¿qué pasa? Que el que es hijo, el que es recibido como hijo, usted tiene que corregirlo, tiene que decirle no está bien así. Dice la Biblia que Dios destruyó a Elí a sus hijos, porque cuando los hijos de Elí se pervirtieron en el templo, en la casa de Dios, aún ministrando en el altar, Elí no los estorbó. Entonces, lo profético viene para traer un alineamiento en los hijos, porque esos hijos que tú sabes que no están bien delante de Dios, ese hijo, aunque es el mejor músico de la iglesia, si está mal en la presencia de Dios, quítalo del altar, porque con esto es lo que está representando a tu familia y representando tu vida espiritual y la crianza que le diste. Entonces, esos hijos te están representando a ti. Esos hijos están representando tu casa, tu atmósfera familiar, tu ambiente. La Biblia dice que Dios le dice a Elí, por cuanto no estorbaste a tus hijos, es decir, por cuanto no los condujiste por el lugar correcto, por cuanto no les pusiste un freno y los removiste de su posición, yo te voy a remover a ti y a tu descendencia y a los hijos de tus hijos, y ninguno estará en mi sacerdocio, porque son inmundos. Muchas veces dejamos que el ambiente de inmundicia gobierne a nuestros hijos. Hace unos años se escuchaba un mensaje donde un apóstol decía que una cosa es privacidad y otra es oculto. Privacidad es que cuando yo estoy en el baño, nadie puede entrar cuando yo me estoy bañando. Pero oculto es que yo tranco la puerta de mi cuarto y muchas veces me siento a ver cosas que no tengo que ver en la pantalla del computador. Entonces hay un punto donde tú necesitas supervisar a tus hijos, y más si están ministrando en el altar, más si están ministrando la presencia de Dios. Tienes que supervisarlos, ver qué es lo que están viendo, cuáles son las páginas a las que entran, cuál es la música que oyen, porque en el futuro vemos desastres en el altar y no sabemos dónde comenzó el problema. El problema comenzó en el momento en el que dejaste de supervisar. Dios le dice, en el momento que dejaste de estorbar a tus hijos, en ese momento se corrompieron y el sacerdocio se echó a perder. En ese momento en el que dejaste de estorbar a tus hijos, el sacerdocio se echó a perder y ya no fueron más funcionales para mi reino. Entonces tenemos que tener cuidado de dónde están nuestros hijos, qué es lo que está pasando. Pero asimismo, dentro del concepto de gobierno, encontramos el elemento de cómo debe ser la formación entre hermanos, cómo debe ser la relación entre hermanos. La Biblia dice que en el Génesis Dios revela lo siguiente, o más bien Caín habla algo y le dice, ¿sé yo guarda de mi hermano? La Biblia realmente revela que el diseño que debía haber entre hermanos era que un hermano guardara al otro. No puede suceder que en una casa el hermano esté contra el hermano. Esto no debe ser el diseño funcional del reino de Dios en tu casa, sino que entre hermanos haya armonía, haya amistad. Sí van a haber situaciones, pleitos y muchísimas cosas que ocurren normalmente entre hermanos, pero eso tiene que ser llevado a la presencia de Dios. Los padres deben orar por los hijos para que como hermanos puedan conectarse, que haya una funcionalidad relacional con respecto al manejo entre hermanos. Y lo último que quiero explicar es esto. Lo que ocurre cuando una familia, cuando una casa está operando en el diseño incorrecto. La Biblia revela que en Israel había un rey llamado Acab, cuya esposa era Jezabel,
Y dice la Biblia que literalmente su esposa lo gobernaba, su esposa dirigía muchas de las cosas que él tenía que hacer. Y dice que él se había vendido a la idolatría porque su mujer lo incitaba. Es decir, en el papel de la mujer, cuando la mujer tiene autoridad, tiene la capacidad de incidir sobre el hombre. Pero esta incidencia de Jezabel sobre Acab causó destrucción sobre él y sobre su familia. Y no solamente esto, sino que dice la Biblia que todo el pueblo, toda la nación se volcó en adoración a Acera, porque una familia que gobernaba en ese tiempo se atrofió dentro del diseño. Entonces ese mismo espíritu quiere reinar hoy sobre las casas. Y usted ve las mujeres queriendo dirigir los destinos de los hombres, cuando el diseño de Dios no es ese. El diseño de Dios es que la mujer es ayuda idónea y el hombre es la cabeza y el sacerdote. Por eso cuando operamos en el diseño correcto, estamos listos para ver todo lo que Dios ha dicho y todo lo que Dios quiere hacer en nuestras familias. Hemos llegado al final de este programa, pero no quiero despedirme sin antes orar por ti y por tu familia para que el diseño de Dios se establezca sobre tu casa y puedas gobernar en el Espíritu desde allí. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Oro para que tu presencia y tu poder se muevan de una forma extraordinaria sobre cada persona, sobre cada familia, sobre cada matrimonio que me está escuchando, que está recibiendo este programa. Oro, Espíritu Santo, para que el diseño del cielo, el diseño del reino se establezca sobre sus casas. Que el hombre entienda su papel como sacerdote, como guarda, como proveedor. Y la mujer entienda su papel y su rol como ayuda idónea. Y que tu reino sea establecido sobre sus hijos. Cancelo todo espíritu de rebeldía, todo espíritu inmundo que se mueve en las casas o en las familias. Y declaro en el nombre de Jesús que tu reino se establece trayendo funcionalidad y tu propósito sobre sus casas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por sintonizar este programa. Espero que tu vida sea altamente bendecida. Nos vemos en una próxima ocasión. Shalom. Si deseas colaborar con el ministerio Voz que Prepara el Camino para seguir llevando el Evangelio del Reino más lejos, puedes hacerlo a través de tu colaboración financiera, llamando a los teléfonos 787-410-2828 en Puerto Rico y 561-412-5205 en Florida. También puedes hacerlo vía PayPal y Cash App.